Hola, ¿qué tal, acuamigos? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del Moro Telescopio. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo muy especial a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias por su apoyo, por acompañarme en cada aventura acuática y por ayudar a que esta comunidad siga creciendo día con día. Su apoyo permite que sigamos realizando experimentos, investigaciones y compartiendo esta maravillosa afición que tanto nos apasiona. Y bueno, acuamigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Un tema del que pocas veces se habla abiertamente dentro de la acuariofilia. Cuando comenzamos en este hobby, la tienda de peces suele ser nuestro primer contacto en este fascinante mundo. Es ahí donde vemos por primera vez especies increíbles, acuarios espectaculares y todo aquello que nos inspira a montar nuestros propios proyectos. Sin embargo, detrás de esos acuarios llenos de color también existen situaciones que muchos aficionados desconocen. Malas recomendaciones, compras impulsivas, peces vendidos sin la información adecuada, enfermedades que llegan ocultas y errores que pueden terminar costándonos tiempo, dinero y lo más importante, la salud de nuestros peces. Pero tranquilos, porque este video no se trata de señalar ni atacar a ninguna tienda en particular. De hecho, existen muchísimas tiendas responsables, atendidas por verdaderos apasionados de la acuariofilia. El objetivo de este programa es aprender a identificar posibles problemas y convertirnos en aficionados más informados para tomar mejores decisiones al momento de adquirir nuevos habitantes para nuestros acuarios. Además, al final del video les compartiré una serie de consejos que me han ayudado durante años para comprar peces de forma mucho más segura y reducir considerablemente los riesgos al introducir nuevos ejemplares en nuestros acuarios. Así que les recomiendo quedarse hasta el final, porque estoy seguro de que más de uno va a descubrir cosas que probablemente nunca había considerado antes. Y si les gusta este tipo de contenido de investigación acuática, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, regalarme un enorme like porque ayuda muchísimo al canal, compartir este video con sus amigos acuaristas y por supuesto dejarme sus comentarios aquí abajo. Y ahora sí, como siempre, manos al agua y vamos a la intro. Y bien, acuamigos, antes de hablar de las situaciones que pueden presentarse en algunas tiendas de peces, primero tenemos que entender algo muy importante. Las tiendas de acuariofilia cumplen una función fundamental dentro de este hobby. Gracias a ellas podemos conseguir peces, plantas, alimentos, medicamentos, equipos y materiales que hacen posible nuestros proyectos. De hecho, muchos de nosotros nos enamoramos de la acuariofilia precisamente al visitar una tienda por primera vez. Yo creo que todos recordamos ese momento, entrar y ver decenas de acuarios iluminados, peces de colores impresionantes, especies que jamás habíamos visto, y comenzar a imaginar cómo sería tener algo parecido en casa. Sin embargo, también debemos recordar que una tienda es un negocio, y esto no tiene absolutamente nada de malo. Como cualquier negocio necesita generar ingresos para mantenerse funcionando. Necesita pagar renta, electricidad, agua, empleados, mantenimiento, alimento para los peces, medicamentos y equipos, y muchos otros gastos que normalmente no vemos. El problema aparece cuando la venta se vuelve más importante que el bienestar animal, o que la información correcta para el cliente. Y ojo, porque esto no siempre ocurre por mala intención. Muchas veces sucede por desconocimiento. Pensamos por un momento en la enorme cantidad de especies que existen en la acuariofilia. Hay miles de peces diferentes, cada uno con necesidades particulares, diferentes temperaturas, diferentes parámetros, diferentes comportamientos y diferentes tamaños, hasta diferentes dietas.
Pretender que una sola persona conozca absolutamente todo sobre todas las especies es prácticamente imposible. Por eso en ocasiones algunos consejos pueden estar incompletos o simplemente ser incorrectos. Y aquí donde comienza uno de los mayores problemas de nuestra afición. Muchos aficionados, especialmente los principiantes, suelen confiar completamente en la recomendación que reciben de una tienda, lo cual es entendible. Cuando estamos empezando, buscamos orientación de alguien que aparentemente tiene más experiencia que nosotros, pero la realidad es que nunca debemos depender de una sola opinión, y esto aplica no solamente para las tiendas, también aplica para los videos de YouTube, para grupos de Facebook, para foros y para cualquier creador de contenido, incluido yo. Porque en la acuariofilia existen muchas formas diferentes de hacer las cosas. Por eso siempre recomiendo contrastar información, investigar, leer, preguntar y formar nuestro propio criterio. Algo que también debemos entender es que muchas veces las condiciones de una tienda son completamente distintas a las de nuestros acuarios. Por ejemplo, una tienda puede tener sistemas centralizados de filtración, cambios de agua constante, medicaciones preventivas, personal monitoreando los acuarios todos los días y una rotación muy rápida de peces, mientras que en casa nuestros acuarios funcionan bajo condiciones completamente diferentes. Por eso, algo que parece funcionar perfectamente en una tienda puede convertirse en un problema cuando intentamos replicarlo en nuestro hogar. Y precisamente por estas diferencias es que algunas recomendaciones pueden terminar causando problemas sin que nadie tenga malas intenciones. La realidad es que la acuariofilia es mucho más compleja de lo que parece. No se trata solamente de comprar un pez bonito y ponerlo en agua. Detrás de cada especie existe una serie de necesidades que debemos comprender para poder ofrecerle una buena cantidad de vida. Y cuando esa información no se transmite correctamente es cuando empiezan a aparecer errores, pérdidas, enfermedades y frustraciones. Por eso el objetivo de este video no es generar polémica, ni señalar culpables, ni decir que todas las tiendas hacen las cosas mal. Al contrario, el objetivo es aprender, porque mientras más conocimiento tengamos, mejores decisiones podemos tomar. Y créanme, acuamigos, muchas de las situaciones que vamos a ver a continuación son mucho más comunes de lo que te imaginas. Y ahora sí, amigos, vamos con el primer punto, y curiosamente es uno de los más comunes dentro de la acuariofilia. La idea de que existe un pez perfecto para cualquier acuario. Seguramente a muchos les ha pasado algo parecido. Llegas a una tienda por primera vez. Le comentas al vendedor que tienes una pecera en casa y casi de inmediato te recomiendan alguna especie. A veces incluso sin preguntarte cuántos litros tiene tu acuario, qué peces mantienes, qué tipo de filtración usas o cuáles son tus parámetros de agua. Simplemente aparece la recomendación mágica. El pez es muy resistente, este pez se adapta a todo, este pez es ideal para principiantes. Y aunque algunas especies efectivamente son más resistentes que otras, la realidad es que no existe un pez que sea adecuado para todas las situaciones. Porque cada acuario es diferente, cada proyecto es diferente y cada especie tiene necesidades particulares. Por ejemplo, imaginemos que en algún compra un pleco común cuando mide apenas 5 centímetros. Es pequeño, es bonito. Ayuda a limpiar las algas y parece una excelente opción, pero lo que muchas personas desconocen es que algunos plecos pueden superar fácilmente los 30 o incluso 40 centímetros de longitud. Lo que comenzó como un pequeño limpiador termina convirtiéndose en un gigante, para que el acuario ya no tiene espacio suficiente. Y esto ocurre mucho más seguido de lo que se imaginan. Otro ejemplo clásico son los tiburones bala. Cuando son juveniles lucen espectaculares, son activos, elegantes y relativamente económicos, pero pueden alcanzar tamaños considerables y además necesitan vivir en grupo y disponer de acuarios enormes para desarrollarse correctamente. Sin embargo, muchas veces el comprador únicamente ve el tamaño actual del pez y no el tamaño que tendría dentro de algunos años. Y aquí aparece una pregunta muy interesante. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿La tienda, el vendedor o el comprador? La realidad es que todos compartimos parte de esa responsabilidad, porque una tienda debería proporcionar información adecuada, pero nosotros también debemos investigar antes de adquirir cualquier especie.
Y les voy a decir algo que he aprendido con los años. Uno de los errores más caros en la acuariofilia es comprar un pez basándonos únicamente en su apariencia, porque los peces cambian, crecen, desarrollan comportamientos nuevos, establecen territorios, y lo que parece una especie tranquila puede convertirse en un verdadero problema dentro de la comunidad equivocada. Lo mismo ocurre con muchos cíclidos. Cuando son pequeños suelen verse inofensivos, incluso pueden convivir durante algún tiempo sin mayores problemas, pero conforme maduran aparecen comportamientos territoriales, jerarquías y niveles de agresividad que muchas personas no esperaban, y entonces llegan las persecuciones, las mordidas, las aletas dañadas y en ocasiones incluso la muerte de algunos ejemplares. Por eso nunca debemos preguntar únicamente ¿este pez puede vivir en mi acuario? La pregunta correcta debería ser ¿este pez podría vivir adecuadamente en mi acuario durante toda su vida? Y créanme amigos, son dos preguntas completamente diferentes, porque un pez puede sobrevivir durante algunos meses en condiciones inadecuadas, pero sobrevivir no significa vivir bien, y aquí es donde muchas veces confundimos éxito con supervivencia. Si queremos ofrecer bienestar a nuestros peces, debemos pensar a largo plazo. Debemos investigar cuánto crecen, qué alimentación requieren, qué parámetros necesitan, qué comportamiento tienen cuando alcanzan la edad adulta, y si realmente podemos cubrir todas esas necesidades, porque al final del día el pez no eligió llegar a nuestro acuario. Nosotros tomamos esa decisión y con ella asumimos la responsabilidad de brindarle la mejor calidad de vida posible. Así que la próxima vez que alguien les diga que cierto pez sirve para cualquier acuario, les recomiendo detenerse un momento, investigar, comparar información y analizar si realmente es posible, es adecuada para el proyecto que tienen en mente. Porque en la acuariofilia los problemas más grandes suelen comenzar con decisiones que parecían muy pequeñas. Otro problema que en ocasiones podemos encontrar es la venta de peces demasiado jóvenes. Y a simple vista esto puede parecer algo positivo. Después de todo, a muchos nos gusta ver crecer a nuestros peces desde pequeños. Sin embargo, existe una diferencia entre un pez juvenil saludable y un pez que todavía es demasiado delicado para ser comercializado. Los peces muy jóvenes suelen ser más sensibles a los cambios de temperatura, parámetros del agua y estrés por transporte. Además, algunos todavía están adaptándose al alimento comercial o recuperándose de largos procesos de importación y distribución. Por eso no es raro escuchar historias de aficionados que compran un pez aparentemente sano y en pocos días después comienzan los problemas. Y ojo, esto no significa que todas las tiendas lo hagan, ni que todos los peces pequeños sean una mala compra. Lo importante es aprender a observar. Un pez saludable debe mostrarse activo, reaccionar al movimiento, mantener una buena postura al nadar y, de ser posible, demostrar interés por el alimento. También es buena idea preguntar cuánto tiempo lleva en la tienda. Si el pez acaba de llegar, muchas veces vale la pena esperar unos días para ver cómo evoluciona antes de llevarlo a casa. Al final, la paciencia suele ser una de las mejores herramientas del acuarista, porque aunque todos sentimos emoción al ver una especie que nos gusta, esperar unos días puede marcar la diferencia entre una incorporación exitosa y un problema que pudo haberse evitado. Ahora vamos con un error que afecta especialmente a quienes están comenzando en la acuariofilia, y es creer que todo lo que vemos en los acuarios de exhibición de una tienda puede reproducirse exactamente igual en casa. Piénsalo por un momento. Entramos a una tienda y vemos un acuario espectacular, decenas de peces diferentes compartiendo el mismo espacio, todos nadando juntos, todos aparentemente tranquilos, y automáticamente pensamos, si ellos pueden vivir juntos ahí, también pueden vivir juntos en mi acuario. Pero la realidad es que muchas veces no es así, y esto ocurre porque los acuarios de exhibición tienen un propósito muy diferente al de nuestros acuarios domésticos. En muchas tiendas los peces permanecen juntos de forma temporal. Algunos estarán ahí unos cuantos días, otros algunas semanas, y muchos serán vendidos antes de que aparezcan problemas de compatibilidad. Además,
Los sistemas de filtración suelen ser más potentes, los mantenimientos más frecuentes y existe una supervisión constante por parte del personal. Por eso podemos encontrar combinaciones que parecen funcionar perfectamente a simple vista, porque a lo largo plazo podrían convertirse en un verdadero desastre. Por ejemplo, peces tranquilos compartiendo espacio con peces territoriales, peces juveniles que todavía no muestran comportamientos agresivos o especies que requieren parámetros completamente distintos para que temporalmente logran adaptarse. El problema llega cuando intentamos copiar exactamente lo que vimos en la tienda. Meses después los peces crecen, maduran, establecen territorios y comienzan los conflictos. Por eso es algo muy importante que debemos entender. Es que ver dos especies juntas en un mismo acuario no significa automáticamente que sean compatibles. Antes de comprar cualquier pez, siempre debemos investigar sus necesidades reales y no basarnos únicamente en lo que observamos durante unos minutos en esa tienda, porque en la acuariofilia las apariencias pueden ser engañosas. Es un pez beta. Llegamos ahora a uno de los problemas más difíciles de detectar y al mismo tiempo uno de los más peligrosos para nuestros acuarios, las enfermedades invisibles. Y es que cuando vamos a comprar un pez normalmente observamos su apariencia exterior, nos fijamos en sus colores, en sus aletas, en la forma de nadar y si todo parece normal, asumimos que el pez está completamente sano, pero en realidad es que no siempre es así. Muchos peces pasan por un largo recorrido antes de llegar a su tienda. Algunos son criados en granjas, otros son importados desde diferentes estados o incluso diferentes países. Durante ese proceso son capturados, empaquetados, transportados y trasladados varias veces. Todo esto genera una enorme cantidad de estrés. Y como ocurre también con otros animales, el estrés puede debilitar el sistema inmunológico. El problema es que algunas enfermedades tienen un periodo de incubación, es decir, el pez puede parecer completamente sano mientras el problema se desarrolla internamente. De hecho, es posible que el pez nade normalmente, coma bien y luzca perfecto el día que lo compramos, pero días o semanas después comiencen a aparecer síntomas como puntos blancos, infecciones bacterianas, hongos o incluso parásitos internos. Y aquí es donde muchos aficionados se llevan una sorpresa desagradable, porque el pez nuevo no solamente puede enfermarse él, también puede convertirse en una fuente de contagio para todos los habitantes del acuario. Por eso una de las mejores prácticas que existen en la acuariofilia es la cuarentena, aunque a veces parezca exagerada. Aunque implique un poco más de trabajo, la cuarentena nos permite observar el pez durante algunos días o semanas antes de introducirlo al acuario principal. Y créanme, un pequeño tanque de cuarentena puede evitar pérdidas muy grandes, porque cuando se trata de enfermedades, muchas veces lo que vemos es precisamente lo que más debería preocuparnos. Ahora vamos con un problema que probablemente todos hemos experimentado alguna vez. Este es el consejo rápido, porque cuando comenzamos en la acuariofilia es completamente normal buscar ayuda. Tenemos dudas, queremos aprender y buscamos orientación en personas que tienen más experiencia que nosotros. El problema aparece cuando intentamos resolver temas complejos con respuestas demasiado simples. Por ejemplo, llegamos a una tienda y preguntamos, ¿este pez es compatible con los míos? Y recibimos un simple, sí, sin problemas. O preguntamos, ¿cuántos litros necesita? Y nos responden, con ese acuario está bien. Pero la realidad es que muchas veces las cosas son mucho más complejas, porque la compatibilidad no depende únicamente de la especie, también depende del tamaño de los peces, de la decoración, de la cantidad de refugios,
del número de ejemplares y hasta de la personalidad de cada individuo. Lo mismo ocurre en el tamaño del acuario. No es solamente una cuestión de litros, también influye la superficie para nadar, la filtración, el mantenimiento y los compañeros del tanque. Por eso debemos tener cuidado con las respuestas rápidas para preguntas complejas. Y eso no aplica solamente para las tiendas, también aplica para grupos de redes sociales, videos de internet o cualquier fuente de información. Porque en la acuariofilia rara vez existe una respuesta universal. Lo que funciona perfectamente en un acuario puede ser un desastre en otro. Por eso una de las mejores costumbres que podemos desarrollar como aficionados es aprender a hacer más preguntas. No quedemos con la primera respuesta. Investigar, comparar diferentes opiniones y tratar de comprender el porqué de las recomendaciones. Porque cuando entendemos las razones detrás de una respuesta, dejamos de depender de consejos rápidos y comenzamos a tomar decisiones mucho más informadas. Y al final eso se traduce en peces más sanos, acuarios más estables y mucho menos problemas a largo plazo. Y ahora vamos a hablar de algo que, siendo completamente honestos, no siempre es culpa de las tiendas. Muchas veces también es responsabilidad de nosotros. La compra por impulso. Porque seamos sinceros, ¿a quién no le ha pasado? Vas a la tienda por alimento, por material filtrante, por un calentador o simplemente para dar la vuelta y a ver qué novedades hay. Y de repente lo ves, un pez espectacular con colores increíbles, moviéndose perfectamente bajo la iluminación del acuario. Y en ese momento ocurre algo muy peligroso para cualquier acuarista. Nos enamoramos, comenzamos a imaginar cómo se vería nuestro acuario, pensamos que quedaría perfecto con nuestros peces y muchas veces tomamos la decisión de comprarlo sin investigar absolutamente nada. El problema es que la emoción del momento suele durar unos minutos, pero las consecuencias pueden acompañarnos durante años, porque una vez que llegamos a casa comienzan las preguntas importantes. ¿Cuánto crecerá? ¿Es compatible con mis peces? ¿Qué alimentación necesita? ¿Requiere vivir en grupo? ¿Mis parámetros son adecuados? Y en ocasiones descubrimos que la respuesta a varias de esas preguntas no era la que esperábamos. De hecho, estoy seguro de que muchas de nosotros hemos tenido algunas especies que compramos porque nos pareció hermosa y tiempo después nos dimos cuenta de que no era la mejor opción para nuestro proyecto. Y no pasa nada, forma parte del aprendizaje. Pero si podemos evitar esos errores, mucho mejor. Por eso con los años he desarrollado una regla personal que me ha ayudado muchísimo. Si veo un pez que me gusta, no lo compro ese mismo día. Primero tomo la nota de la especie, llego a casa, investigo, reviso su tamaño adulto, su comportamiento y sus necesidades. Y después decido si realmente puedo ofrecerle una buena calidad de vida. Y créanme, amigo, en más de una ocasión esa pequeña pausa me ha evitado cometer errores importantes. Porque en la acuariofilia una buena decisión rara vez se toma por impulso. Las mejores decisiones suelen tomarse con paciencia, información y planificación. Y al final, nuestros peces siempre serán los más beneficiados. Llegamos a otro fenómeno que ha existido prácticamente desde que comenzó la acuariofilia. Los peces que compramos por moda. Porque sí, amigos, al igual que ocurre con los teléfonos, los automóviles o incluso la ropa, también existen modas dentro de nuestro hobby. De repente aparece una especie nueva en el mercado, comienzan a verse en redes sociales, los tienen los creadores de contenido, aparecen grupos de Facebook, todo el mundo habla de ella y automáticamente miles de aficionados quieren tenerla. El problema es que muchas veces la popularidad de un pez crece más rápido que la información disponible sobre sus cuidados y entonces aparecen las compras impulsivas. Personas que adquieren una especie simplemente porque está de moda, sin preguntarse si realmente es adecuada para su acuario. Por ejemplo, todos hemos visto esas especies que durante algún tiempo parecen estar en todos lados y muchas personas las compran porque lucen espectaculares cuando son juveniles. Pero conforme pasan los meses descubren que crecen mucho, más de lo esperado, requieren instalaciones más grandes o presentan comportamientos que no eran compatibles como la comunidad que tenían planeada. Y aquí quiero aclarar algo importante. No tiene nada de malo comprar una especie popular.
De hecho, muchas veces esas especies se vuelven populares precisamente porque son hermosas o tienen características muy interesantes. El problema aparece cuando la moda se convierte en el único motivo para adquirir un pez. Porque cuando compramos siguiendo únicamente una tendencia, corremos el riesgo de olvidar lo más importante, la necesidad del animal. Por eso, antes de adquirir cualquier especie, vale la pena hacernos una pregunta muy sencilla. ¿Quiero este pez porque realmente encaja en mi proyecto o simplemente porque lo estoy viendo en todos lados? Puede parecer una pregunta simple, pero muchas veces la respuesta nos ayuda a evitar errores importantes, porque las modas cambian, las tendencias pasan, pero nuestros peces pueden acompañarnos durante años. Y cuando decidimos incorporar una nueva especie a nuestros acuarios, debemos hacerlo pensando en su bienestar a largo plazo y no solamente en la emoción que genera verlos de moda en ese instante. Y después de hablar de todos estos puntos, quiero compartirles una reflexión basada en mi propia experiencia dentro de la acuariofilia. Porque hoy estoy aquí hablando de estos temas, la realidad es que yo también he cometido errores. Como muchos de ustedes, hubo una época en la que me dejaba llevar por la emoción de ver una especie nueva. Llegaba a una tienda, veía un pez espectacular y comenzaba a imaginar cómo se vería en alguno de mis acuarios. Y aunque algunas veces las cosas salían bien, otras veces descubrí que la emoción no siempre es la mejor consejera. Con el paso de los años entendí algo muy importante. La diferencia entre un aficionado principiante y uno con experiencia no es quien comete menos errores, la diferencia es quien aprende de ellos. Y una de las lecciones más valiosas que he aprendido es que la paciencia suele ser una de las herramientas más importantes en este hobby. Hoy en día, cuando veo un pez que me interesa, rara vez lo compro ese mismo momento. Primero investigo, busco información sobre su tamaño adulto, su comportamiento, sus parámetros ideales y su alimentación, y especialmente su compatibilidad con los peces que ya tengo. Porque algo que también aprendí con el tiempo es que todos los peces bonitos son peces adecuados para nuestros acuarios. Y eso está muy bien. A veces simplemente debemos aceptar que una especie no encaja en nuestro proyecto actual. Otra costumbre que me ha ayudado muchísimo es observar a los peces durante varios minutos antes de comprarlos. Me gusta ver cómo nadan, cómo interactúan con otros ejemplares y cómo reaccionan al entorno. Y si tengo oportunidad, incluso observar si muestran interés por el alimento. Son pequeños detalles que decimos mucho sobre el estado general del pez, y aunque ninguna compra está completamente libre de riesgos, sí podemos reducir considerablemente las posibilidades de tener problemas cuando actuamos con calma y tomamos decisiones informadas, porque al final del día nuestro objetivo no debería ser solamente adquirir peces nuevos. Nuestro objetivo debería ser ofrecerles una vida saludable, estable y adecuada dentro de nuestros acuarios. Y créanme, acuamigos, cuando comenzamos a pensar de esa manera, nuestra forma de practicar la acuariofilia cambia por completo. Y bueno, acuamigos, hemos llegado al final de este programa. Como pudieron ver, el objetivo de este video nunca fue atacar las tiendas de peces ni generar polémica. Al contrario, existen muchísimas tiendas atendidas por personas apasionadas que trabajan todos los días para acercarnos a esta maravillosa afición. Sin embargo, también es importante reconocer que como aficionados debemos aprender a tomar decisiones informadas y asumir nuestra responsabilidad cuando incorporamos nuevos habitantes a nuestros acuarios, porque al final del día nadie va a cuidar mejor de nuestros peces que nosotros mismos. Investigar antes de comprar, tener paciencia, observar y preguntar y seguir aprendiendo constantemente son hábitos que pueden marcar una enorme diferencia en el éxito de nuestros proyectos. De hecho, si hubiera una sola palabra que resumiera todo este video, probablemente sería precisamente esa: paciencia. Paciencia para investigar, paciencia para elegir, paciencia para esperar al pez correcto y paciencia para construir acuarios estables, saludables a largo plazo. Y hablando de paciencia, para todos los que llegaron hasta este momento del video, quiero que me dejen aquí abajo en los comentarios la palabra paciencia. Así sabemos quiénes son los verdaderos fans del Moro Telescopio y quiénes se quedaron hasta la final aprendiendo junto con nosotros. También cuéntame en los comentarios cuál ha sido la mejor o la peor experiencia que ha tenido a comprar peces.
Estoy seguro de que sus experiencias podrían ayudar a muchos otros aficionados de esta gran comunidad. Y si les gustó este programa, no olviden regalarme un enorme like, porque ayuda muchísimo al canal y permite que más personas descubran este contenido. Si todavía no forma parte de esta familia acuática, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos videos, experimentos, investigaciones y aventuras dentro del fascinante mundo de la acuariofilia. Y por supuesto, compartan este video con sus amigos acuaristas, en sus grupos de Facebook, WhatsApp y con cualquier persona que está pensando en comprar nuevos peces para su acuario. Yo soy el Moro Telescopio. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarme una vez más y recuerden que en la acuariofilia el mejor filtro siempre será el conocimiento. Hasta la próxima y adiós.